Olá, doutoras. Em harmonização orofacial, é muito importante que sabemos fazer a análise orofacial, análise do paciente antes de empezarmos os procedimentos clínicos. Então, hoje vou mostrar para você os 7 fatores de análise antes de empezarmos a harmonização orofacial. Vem comigo. Si es la primera vez que usted está acá en este canal, suscríbase y ponga me gusta. Yo soy Augusto Rodríguez y voy a ayudar a usted a conocer todo contenido importante de armonización orofacial. Bueno, entonces vamos a empezar el contenido que está programado para hoy. Antes de hacermos cualquier cosa en armonización facial, lo que debemos analizar muy bien es el paciente que estamos trabajando con él. Recordamos que el deseo del paciente es quedar bonito, con todo proporcional. Entonces no hay otra manera de hacer sino empezarmos haciendo la análisis facial. Y para esto tenemos 7 factores que son muchísimo importantes y deben estar muy considerables en su planeamiento. ¿Está bien? Entonces, vamos para este contenido. La primera cosa de todas que debemos entender y hacer es el patrón facial del paciente. ¿Cuál es el patrón facial del paciente? Es patrón 1, patrón 2, patrón 3. Y esto analizamos simplemente con fotos. Si tengamos una foto del paciente, ya conseguimos hacer este planeamiento. Fotos de perfil, fotos frontales. Es muy importante hacer este planeamiento todo y analizar para que sabemos exactamente cómo hacer la parte más importante, que son los planeamientos. Para los procedimientos debemos también pensar cómo vamos a empezar esto ahí. ¿Empezamos por Botox? ¿Empezamos por rellenos? ¿Cómo vamos a empezar? Entonces, usted está invitado ahora a estar conmigo aquí para saber estos 7 factores. 1. Patrón facial. De una forma más tranquila, nosotros empezamos esta análisis por fotos. No necesitamos empezar ya por la cefalometría. La cefalometría estará un poquito más adelante, la necesidad de sabermos de este todo. Entonces, vamos para una forma simplificada. El patrón facial puede ser individuos con patrón 1, patrón 2 o el patrón 3. Los patrón 1 son los más fáciles que tenemos para trabajar. Los patrón 3, algunas veces, debemos indicar para cirugía gnática, antes de hacermos la finalización de los casos. El patrón 2, la misma cosa. Muchos pacientes van a buscar nosotros porque tiene poco mentón. Entonces debemos siempre analizar, ¿este caso es un caso quirúrgico o es un caso que vamos a trabajar directamente con armonización? Muchos casos vamos a trabajar con la armonización después de la parte quirúrgica, pero en la gran parte ya podemos ir directo para definiciones, perfilamentos, todo esto, trabajando con las cosas de armonización. ¿Está bien? Y ahora vamos para el número 2. Ven conmigo. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo factor, la relación esquelética. Es muy importante analizarmos la relación esquelética del paciente antes de empezar cualquier cosa, porque los individuos buscan cosas que algunas veces nosotros no vamos a poder hacer directamente con rellenos o con hilos. Entonces, esta relación esquelética es fundamental, importante, que hacemos algunas veces estudios más un poquito complejos. Estos estudios son muy importantes. Esto es la diferencia entre los armonizadores orofaciales y la otro equipo, que es desarmonizadores orofaciales. Los armonizadores orofaciales trabajan con análisis facial antes de hacer todos estos planeamientos, antes de hacer los procedimientos. Y los desarmonizadores solo ya van directo haciendo cosas y no pasan para el individuo lo que debe ser hecho de la forma correcta. Entonces, si usted quiere ser un armonizador orofacial, de equipo de armonizador orofacial, usted tiene que trabajar con planeamientos completos, con análisis faciales completas. Y la relación esquelética, entonces, si el individuo tiene una maxila muy adelante, muy avanzada y quiere colocar mentón, usted tiene que trabajar de una forma completa, con una forma que antes de hacer cualquier cosa usted puede hacer posicionamientos de la relación esquelética. Porque relación esquelética vamos a conseguir de forma a trabajar con otros profesionales conjuntamente con nosotros. Y nosotros vamos a finalizar los casos dejando la cosa belísima, casos belísimos. Número 3.
la clasificación dentaria. Esto es importante porque sabemos que cuando usted mira a una persona y está mirando la cara de ella, el volumen, la posición de los tejidos están extremadamente relacionados con los dientes. Entonces, la relación dentaria es una cosa. La relación dentaria es un factor a ser considerado. El otro factor a ser considerado es el patrón facial. Entonces, muchas veces el individuo está con la clasificación dentaria correcta. Bien, los dientes están ahí todos en perfecta posición, pero el perfilamiento, el patrón facial no estará tan perfecto así. Entonces, muchas veces, por tratamientos o por la propia anatomía, hereditariedad del paciente, la etnicidad, debemos trabajar con estos procedimientos de armonización. Esto es ciencia y así debemos trabajar con seguridad y con ciencia. ¿Está bien? El número 4 es el posicionamiento dentario. Entonces, el posicionamiento debemos hacer consideraciones que aprendemos juntamente en las clases de ortodoncia o en las clases de maxilofacial. Esto, todos ustedes tuvieron en su formación básica. Entonces, ¿qué es el posicionamiento dentario? Es la inclinación y la angulación de los dientes y también cómo estos se ocupan en la arcada dentaria. Cuando estamos con bien posicionados, los tratamientos de ortodoncia muchas veces son muy bienvenidos para conseguirmos ¿o qué? La finalización final. Recuerden que la armonización orofacial está basada en 3 pilares básicos. La parte de armonización extraoral, la parte de armonización intraoral y el posicionamiento de huesos. Y también cuando conseguimos este posicionamiento correcto de la posición dentaria, vamos a tener mucho más facilidad para hacer nuestra finalización de los casos. Número 5, tenemos la relación de labios incisivos. Cuando tocamos nuestros labios, ¿quién está ahí por atrás? Los incisivos centrales. ¿Concordan? Entonces, el posicionamiento de los incisivos centrales es de fundamental importancia para los labios bonitos. Recuerden que muchos profesionales sacaron los premolares de los pacientes cuando los pacientes tenían 13 años de edad. Y esto se puede ser hecho, pero cuando tiene una indicación correcta. Muchos hicieron esto sin la indicación correcta. Entonces después colocaron todos los incisivos para atrás. Y este individuo estaba ahí con 13 años de edad, 14 años de edad. Y ahora estas personas tienen 30 años de edad, 40 años de edad. Y no tienen ¿o qué? Labios. Porque no tiene más soporte. Este soporte labial es dado por ¿quién? Por exactamente los dientes. Entonces, individuos que son, por ejemplo, clase 2 con subclasificación 2. ¿Qué pasa con estos? Tiene los incisivos centrales para atrás. Entonces, no tiene soporte de los incisivos. Entonces, antes de hacer un relleno labial, la primera cosa que usted tiene que mirar es la relación labios-incisivos. Si los incisivos están posicionados correctamente, usted puede hacer tranquilamente un perfilamiento labial, con volumen, inversión, que no va a tener problema. Si este no está así, es mejor hacer antes el posicionamiento correcto de los dientes. Entonces, el grupo de armonización orofacial de los armonizadores hacen siempre posicionamiento dentarios correcto antes de hacer rellenos labiales. Y el grupo de desarmonizadores orofaciales. No, llega el paciente y ya coloca un relleno y no hacen la planificación. Por eso que miramos algunas veces bocas que no gustamos. Y nosotros, en nuestro grupo es grupo de armonizadores orofaciales. Con los planeamientos correctos, vamos a tener siempre resultados exitosos. Y para usted, yo quiero que tenga resultados exitosos, como yo. Usted va a ser así. Se va a hacer exactamente como estoy mostrando para usted. Su clínica va a ser un suceso. Sus cosas van a ser un suceso. No tenga miedo, usted va a tener seguridad. Ven conmigo, que no va a tener problemas. ¿Está bien? Ahora vamos para el factor número 6. ¿Qué es el número 6? La análisis de tejido blando. Entonces, ya sabemos que el tejido blando está directamente ajustado a los tejidos
óseos. Si ya pasamos por la análisis de tejidos óseos, ahora vamos a entender si conseguimos o no hacer ajustes en tejido blando. A nosotros, ¿qué gustamos? Perfil con curvas. No gustamos perfil retos, personas con perfil reto. Perfil con curvas. Los humanos gustan y es más atraente perfil curvo. Y la cara se pasa de la misma forma. Entonces siempre debemos acompañar la curvatura toda de la cara y analizar si este tejido blando está de una forma conveja o si está de una forma cóncava. Algunas veces está de una forma recta. Si está de una forma cóncava, vamos a tener que hacer otros tipos de procedimientos con planificaciones un poco más detalladas. Ahora, si está con perfil recto, con todos los dientes bien posicionados, con el tejido óseo bien posicionado, esto es más tranquilo. Así vamos a hacer solamente las definiciones faciales, un poquito de posicionamiento del volumen del labio, hacer correcciones, todo esto, y es más tranquilo para nosotros y hacemos esto con seguridad. Para los individuos que tienen perfil convejo, también vamos a trabajar de una forma tranquila. Y así, haciendo pocos rellenos, botox y todos los otros procedimientos que yo voy a enseñar para ustedes, vamos a dejar las personas con el perfil blando de una forma muy bonita, muy atraente, que es esto que nuestros pacientes están buscando. Esto es que tu paciente está buscando. Entonces, de una vez por todas, la análisis del tejido blando es fundamental y para nosotros la parte más importante que tenemos en nuestras finalizaciones. ¿Está bien? Vamos para el último factor, el factor número 7. El factor número 7 es muy interesante. ¿Por qué? Muchos pacientes van buscar nosotros en armonización orofacial para hacermos correcciones en nariz, porque el nariz está con la punta más baja y quieren hacer cosas en nariz. Y muchas personas ya van colocando rellenos, plasma, todo esto en nariz de los pacientes. ¿Por qué? Porque no hacen el planeamiento correcto. Esto es el grupo de desarmonizadores. En nuestro grupo, que es el grupo de armonizadores orofaciales, que trabajamos con planeamiento, que trabajamos con análisis, vamos a trabajar con la análisis de ángulo nasolabial. Cuando hacemos el filtro labial del paciente, juntamente con este relleno, conseguimos trabajar con las definiciones de los pilares del filtro labial. Y así, haciendo este contorno y haciendo la corrección del ángulo que tiene entre el nariz y el labio, ya posicionamos la punta de nariz correctamente. Entonces, este ángulo y estos rellenos son muy delicados. Cuando trabajamos con este tipo de análisis, sabemos dónde podemos colocar nuestras manos y sabemos cómo hacer esto de una forma correcta. La cantidad de volumen que vamos a conseguir, la cantidad de rellenos que debemos trabajar y así el posicionamiento correcto. Y esto deja a nuestros pacientes muy felices y satisfechos. Y esto es lograr el éxito para usted. ¿Está bien? Entonces, solo para nosotros finalizarmos ahora, tenemos los 7 factores aquí. Y debemos siempre trabajar con ¿qué? Con la análisis facial de los pacientes, a través de fotos, a través de exámenes, y así llegamos a estos belísimos casos. Y si yo consigo hacer esto, usted también va a conseguir hacer. Estos son los 7 factores de análisis antes de empezarmos la armonización orofacial. Patrón facial, relación esquelética, clasificación dentaria, posicionamiento dentario, relación labios incisivos, análisis de tejido blando y análisis del ángulo nasolabial. Entonces, yo soy Augusto Rodríguez y usted ven conmigo para los próximos videos que voy a enseñar a usted cómo hacer esto todo de una forma correcta.